Muy buenas tardes, mis queridos hermanos televidentes de San José de Costa Rica para el mundo, de Canal 54, Voz de Restauración a las Naciones. Estamos en un cordial saludo para todas aquellas personas que están en sintonía, como ya es una tradición. Los días miércoles a las 5 de la tarde hay Voz de Restauración para todas aquellas personas que están en sintonía. Cualquier consulta, ahí está en el monitor, el teléfono de cabina, el teléfono celular también. Y esta tarde un cordial saludo para mi hermano evangelista internacional, don William Castro. Está aquí como un testigo de la bondad que Dios tiene para el pueblo de Dios. Y estamos, hermanos, muy gozosos, muy satisfechos de tenerlo aquí como un invitado de calidad. Ahora viene palabra de Dios, hermano William. Amén, mi hermano Luis, Dios le bendiga. Para mí es un placer, un gusto de estar acá en este espacio de la Voz de Restauración y bendiciendo al pueblo del Señor y a todo Costa Rica que nos está mirando a través de su canal 54. Amén. Esta tarde vamos a estar estudiando una palabra profética allá en el libro de Josué, capítulo 3. Y quiero únicamente referirme a ustedes, queridos hermanos, que en el año de 1448 antes de Cristo, el pueblo de Israel estaba saliendo de una esclavitud que se había prolongado por 430 años. Y este pueblo salió, dice el libro de Éxodo, capítulo 13, salió en victoria, con mano fuerte, con mano victoriosa. Y pasó, hermanos, 40 años perdidos en el desierto por una situación que se presentó cuando Moisés manda a 12 espías a reconocer el territorio cananeo, la tierra prometida por Dios. Y llegaron de regreso los 12 príncipes escogidos, y 10 dieron una mala información de que el pueblo era demasiado fuerte para poderlo conquistar. Pero solamente 2 hombres, Josué y Caleb, se pusieron a la brecha y dijeron: Dios irá adelante de nosotros y vamos a conquistar la tierra prometida. 40 años tardaron, hermanos, en llegar a la orilla del río Jordán, y en el año de 1408 las huestes del ejército de Dios estaban listas para entrar a la conquista de la tierra prometida, hermano William. Amén, así es, hermano Luis. En este pasaje de Josué capítulo 3, en el cual hoy vamos a basarnos este estudio o esta predicación, esta meditación de la palabra del Señor, varias cosas que nos llaman la atención, al menos en lo personal, de este libro de Josué, que voy a servirme a leer los primeros versículos. Dice así: el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. En este primer versículo, hermano, podríamos casi que pasar el programa entero hablando sobre este lugar. Cuando dice la escritura que llegaron a Sitín. Sitín era un lugar que dice un bosque de acacias. 40 años, hermano Luis, circulando por el desierto, 40 años dando vueltas, y de un pronto a otro llegar a un lugar que es un bosque. Y podríamos imaginarnos 40 años caminando donde solamente arena, donde el sol candente que les daba de frente. Y también, hermano, encontrarse de un pronto a otro con un bosque. Sitín viene siendo el lugar de confort. Qué confortable puede sentirse una persona después de haber trabajado su jornada al sol y encontrarse de un pronto a otro debajo de un árbol, ojalá un árbol frutal, y me encuentro que en un bosque, como el bosque de acacias que era allí, Sitín, que eso significa Sitín, bosque de acacias, la fuente de agua que podían encontrar allí para saciar la sed del pueblo
después de 40 años de caminar por el desierto, resulta ser que Sitín no era la tierra prometida. Dios había dado una palabra muchos años atrás a Abraham y le había prometido que él les entregaría una tierra de bendición, lo que la Biblia dice, una tierra que fluye leche y miel. Entonces, hermano y amigo que me escucha y que nos está mirando a través del canal 54 en este programa, muchas veces nosotros llegamos a una posición de confort. De esa palabra se deriva la palabra conformismo. Y muchas veces, como iglesia de Cristo, hermano Luis, hemos caído en un conformismo. Hemos caído en el confort, en el sentirnos bien en el lugar en que estamos, no sabiendo que no es la tierra prometida, no es el lugar que el Señor ha destinado para nosotros. La tierra prometida era al otro lado de Jordán. Amén. Y seguimos leyendo, dice que después de partir de Sitín, llegaron al Jordán. El Jordán, su nombre significa el que desciende. Amén, así es. Antes de alcanzar la bendición que Dios tenía para ellos, tenían que pasar el Jordán por fuerza. No había otro lugar. No podían tomar otro camino. Hay que cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida, a la tierra de bendición. Entonces, ¿qué significa eso? El Jordán es el lugar de la humillación. Fue en el Jordán donde el general Naamán lo envió el profeta Eliseo, aquel hombre que venía con todo su orgullo, su potencial del general del ejército y toda su arrogancia, donde el profeta Eliseo ni siquiera se levantó de la silla donde estaba allí sentado, sino que mandó a su criado decirle: dile que vaya y se meta 7 veces, se zambulla en las aguas del Jordán, en el lugar de la humillación. También eran en las aguas del Jordán donde Juan el Bautista bautizaba, allí en el Jordán. ¿Qué significa esto? Antes de alcanzar la bendición, porque muchas veces nosotros decimos ¿por qué será que Dios no nos ha bendecido? ¿Por qué será que Dios no podemos alcanzar el ministerio que Dios nos ha dicho? Porque antes de alcanzar la bendición, hermano Luis, tenemos que pasar por las aguas del Jordán, el lugar de la humillación. Dice, reposaron allí. Hoy en día podemos ver lastimosamente muchos ministros llenos de orgullo, de arrogancia, que si no los llevan en una limusina no van a predicar a cierto lugar, y hay otros que no van a predicar a iglesias humildes, a muchos lugares. Necesitamos estar en las aguas del Jordán, el lugar de la humillación, porque por eso cuando a Juan el Bautista le dicen: pero Jesús bautiza y hace más discípulos que tú. Y Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que nuestro yo mengüe. Por eso el apóstol Pablo lo dijo: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La pregunta es, mi hermano y amigo que me escucha, ¿estamos reflejando nosotros a Cristo o es todavía nuestro yo, nuestro apellido, nuestro orgullo, nuestro carácter y nuestro machismo el que se impone antes que las cosas del Señor? Para poder alcanzar la bendición, tenemos que nosotros humillarnos delante de la presencia del Señor. Por eso dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos, pero Él da gracia al humilde. Oye la voz del humilde. En el libro de Crónicas dice, en el segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Habla de humillación. Lo primero que Dios demanda de nosotros es humillación. Esto me recuerda también a aquel hombre llamado Jairo que llegó a pedirle a Jesús para que fuese a su casa a sanar a su hija, la cual estaba agonizando, una niña de 12 años. Pero lo primero que dice allí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, dice que fue que Jairo se humilló a los pies del Señor. Era el principal de la sinagoga. No contó la religión, lo que cuenta es la humillación delante del Señor, hermano Luis. Sí, queridos hermanos, estamos estudiando capítulo 3 del libro de Josué, y cuando nosotros vemos acá, ¿verdad?,
esta porción bíblica, tenemos que retrocedernos nosotros a el capítulo de Deuteronomio, capítulo 2, verso 14. Y dice: y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zaret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Esta gente que llegó a la orilla del Jordán era gente que creía fervientemente en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban conscientes de que toda aquella generación perversa había terminado en el desierto porque habían negado la bondad y la fe de nuestro Señor, y ahí en la orilla del Jordán estaban en ese momento, dice la palabra de Dios, al otro lado estaba Jericó y estaba con las puertas bien cerradas, que nadie entraba, nadie salía, pero el pueblo de Dios estaba allí esperando la orden de Jehová de los ejércitos para empezar a avanzar. Pero ¿sabe por qué? Porque el día que fue el avance para que las aguas se abrieron fue el 10 de abril del año de 1408, en la Pascua, el recordatorio de la salida de Egipto. Ese día, día domingo, 10 de abril de 1408 antes de Cristo, el pueblo de Israel estaba esperando la orden de avance, la orden de avance. Y ahora, querido hermano, a tú que estás aquí viendo este programa, Dios te está diciendo que te levantes porque vas a empezar a avanzar. Este año se termina, no sabemos en qué condición estás llegando tú a este final de año, pero Dios te está diciendo que esperes la orden porque vas a avanzar y vas a conquistar y vas a ser bendecido, hermano. Amén, pastor. Así es, hermano Luis. Dice en el siguiente versículo: después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Y la orden era, dice, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca del pacto. Cuando el Señor le da a Moisés todo el diseño del tabernáculo, el mueble principal, podríamos llamarlo así, era el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre de madera de acacia forrado en oro, donde allí se encontraban dentro de aquella arca las 10 tablas o los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. Se encontraba, había maná, estaba la vara de Aarón que había florecido. Y eso implicaba y era un simbolismo, el arca del pacto, de la presencia de Dios. Así es, amén. La presencia de Dios. Entonces la orden era, cuando ustedes vean el arca del pacto, los sacerdotes, los levitas, la van a llevar en sus hombros. Ese era el orden bíblico. El arca del pacto tipifica la presencia de Dios. El llevarla en los hombros es que la obra de Dios, hermano Luis, se lleva con sacrificio. Así es, hermano. Con sacrificio. Bendito Dios. Hoy en día ya no nos queremos sacrificar. Hay pastores que ya no se quieren sacrificar, ya no van a visitar a la oveja perdida. Hay evangelistas, yo soy evangelista, pero hay evangelistas que ya no quieren ir a ciertos lugares, solo las iglesias grandes, donde promueven ofrendas grandes, donde les dan lujos y muchas cosas. La presencia de Dios. Cuando el Señor nos hablaba sobre este tema, el Señor nos habló de llenarnos de la presencia de Dios. El sacerdote era el encargado de portar la presencia del Señor, y el pueblo seguía al sacerdote, a los levitas. ¿Qué nos implica a qué nos lleva esto, hermano Luis? Donde hay muchos ministros que ya no buscan la presencia de Dios y quieren imponer su ley a la fuerza. Pero a mí esta escritura no me dice que los sacerdotes se impusieran a la fuerza. Eran portadores de la presencia de Dios. Y cuando hay un sacerdote portando la presencia del Señor, es fácil que el pueblo lo siga.
no imponiendo cargas, no imponiendo a la fuerza, es con la presencia del Señor. Por eso cuando el Señor le habla a Zorobabel y le dice: Zorobabel, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Es con la presencia del Señor. El Señor me hablaba en estos días con respecto a este pasaje de buscar la presencia de Dios. Necesitamos la presencia del Señor. Hay muchas iglesias, muchos altares finos, de lujo, instrumentos de última moda, muchas cosas, ministros que saben cantar, que tienen una voz angelical, pero nos falta buscar la presencia de Dios. El Señor nos demanda a la iglesia de Cristo, a los sacerdotes, a los ministros, hablo de pastores, de evangelistas, de misioneros, de apóstoles, cualquiera que sea el título que usted quiera poner. Necesitamos más que un título, necesitamos portar la presencia del Señor. Hoy he visto, hoy en día, hermano, muchos se hacen llamar profetas. Creo en el ministerio profético. Muchos se hacen llamar apóstoles hoy en día. Yo creo en el ministerio apostólico. Pero más que cargar un título, es la presencia de Dios la que tenemos que preocuparnos nosotros como ministros, de ser portadores de esa presencia y de esa gloria de Dios, hermano Luis. Sí, hermanos. Esto me lleva a mí siempre al libro de Deuteronomio capítulo 18, y dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. La presencia de Dios es lo que nosotros estamos tratando, hermano, de predicar en esta tarde. El arca del pacto significaba la presencia de Dios, pero así como el pueblo pasó el río Jordán, quiero decirte que nuestra vida, hermano, es un río que tiene un principio y tiene un final. El río Jordán dice que va a morir al mar muerto. Tenemos que pasar, hermano, nuestra vida a llegar a los pies de Cristo. Y ahí dice la palabra que el río se dividió. En el versículo 7 del capítulo 4 dice: y le respondieron que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida es partida en dos, porque tenemos un pasado y tenemos un presente y un futuro por venir. El pasado ya no podemos hacer nada, el presente es el de nosotros y el futuro es de Dios. Nuestra vida se parte, así como las aguas del río Jordán se partieron en dos, y todos los problemas quedaron allá lejos, casi como 15 kilómetros, dice, y todo el ejército de Dios pasó en seco. Nuestra vida, hermanos, cuando llegamos a los pies de Cristo, se parte también, haciendo una simulación de lo que pasó con el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que pasar también el Jordán. Nuestra vida, una vida de pecado, una vida de calamidad, una vida de angustia, una vida de desesperación. Cuando llegamos a los pies de Cristo, dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y Él es que se encarga de darte todo el sustento, todo tu alimento, todo lo que tú necesitas. Él se va a encargar, porque ahora dependemos directamente de la majestad y de la divinidad de nuestro Dios. Hemos llegado a nuestro primer segmento y luego seguimos con este tema, hermano. No nos cambie, por favor. Josué 3, verso 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Por cuál camino, hermano? ¿Por cuál camino?
El camino de Dios, el camino de santidad, el camino que te va a llevar a una bendición constante y permanente, siguiendo el camino verdadero. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la voz que clama en el desierto, decía Juan. Detrás de mí viene uno que no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de su calzado. El apóstol Saulo decía aquí en el capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, aquí nos habla la palabra en Josué, dice que esta gente no conocía el camino porque era primera vez de que estaban entrando a una tierra de promesa, a una tierra de bendición, y era el arca de la alianza la que iba adelante, la que les iba dando las indicaciones, la que les iba enseñando el camino. Allá Saulo iba en pos de la iglesia primitiva a matarlos. Hermanos, escuche palabra de Dios. El camino verdadero es solamente nuestro Señor Jesucristo. No es otro, es Jesús de Nazaret, el que murió hace 2000 años por usted, por mí y por toda la humanidad. Él los está recibiendo con los brazos abiertos, pero tenemos que pagar un precio, y es el arrepentimiento. No hay otra condición. Nosotros no podemos aceptar de que las iglesias permitan que lleguen las parejas de homosexuales, que haya gente fumadora, que haya gente borracha, que haya gente dentro de las iglesias, que no se les predique este bendito evangelio, hermano. Amén, hermano Luis. Dice el versículo allí del capítulo 3, versículo 4, a fin de que sepáis el camino, lo que usted está comentando, hermano, en este momento. Dice, porque Israel tenía que pasar por un camino por el cual nunca antes había pasado. Necesitamos la presencia de Dios, porque el versículo 4 viene ligado con el versículo 3. Cuando ustedes vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, van a marchar en pos de ella. ¿Qué significa eso? La presencia de Dios tiene que ir por delante de nosotros. Es la presencia de Dios, mi hermano, mi amigo que me escucha y que nos mira a través de este canal 54. Usted tiene que dejarse guiar por la presencia de Dios. Estamos cansados de oír palabras de hombre. Yo no sé usted, yo lo estoy. Yo estoy cansado de oír tantas cosas que se dicen. Necesitamos volvernos a la presencia de Dios. Necesitamos volvernos a la santidad de la palabra del Señor. Necesitamos volvernos al camino del Señor, y solamente la presencia del Señor nos va a guiar, porque dice, hay un camino que ustedes no conocen. Lo que resta de este año, que ya faltan pocos días para finalizar el año 2014, la gente está planificando, y es bueno planificar nuestras metas para el próximo año. Tengo muchas metas delante del Señor para el próximo año 2015, si el Señor nos presta vida. Pero necesitamos la presencia de Dios, mi hermano, mi amigo, para que nos guíe este año que viene. En todas las decisiones que usted tenga que tomar, no tome decisiones, así le dice el Señor a usted, no tome decisiones sin antes consultar la presencia de Dios. Seguimos leyendo en este versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Esta parte del versículo 4 a mí me llamó profundamente la atención. 2000 codos es aproximadamente kilómetro 600 metros. Era la distancia que tenía que esperar Israel, que los sacerdotes con el arca marcharan por delante, y después de 2000 codos ellos comenzaran a seguir el arca del pacto. ¿Qué significaba esa distancia? ¿Por qué tanta distancia? Bueno, el Señor nos habla de que la presencia del Señor se respeta. Y una de las cosas que el Señor nos ha recalcado al sacar este estudio, al sacar este mensaje, es que se ha perdido el respeto a la presencia de Dios.
Podemos ver cuánta gente, hermano, hoy en día adulterando, fornicando, pecando abiertamente aún dentro de las mismas iglesias. Hay un irrespeto a la presencia de Dios. En las iglesias, los cultos, mucha gente mandando mensajes con sus teléfonos celulares. No hay respeto a la presencia del Señor. Es más importante salir a atender una llamada afuera, estando en el culto, estando en la casa de Dios, que lo que el Señor está hablando quizás a través del predicador o del pastor de su iglesia. No hay respeto a la presencia del Señor. Pero somos buenos para demandar los milagros. Somos buenos para decir, Señor, bendíceme. Somos buenos para decir, Señor, ¿por qué no me escuchas? Es que no hay respeto. El Señor demanda allí. Respete la presencia del Señor. Hubo un caso cuando, estando David en el trono, decide traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, porque años atrás había sido cautiva por los filisteos. Pero David consultó no el expediente bíblico, consultó el expediente filisteo. Los filisteos habían devuelto el arca montado en una carreta porque Jehová los había herido con tumores y había mucha mortandad en el pueblo filisteo. Y dice que lo pusieron con vacas recién paridas. Aquella arca los filisteos la devolvieron de esta manera. Ese fue el expediente filisteo. Pero el expediente bíblico decía que eran los sacerdotes que tenían que portar la presencia de Dios. David no consultó la palabra de Dios. Hermano Luis, hoy en día hay mucha gente que quiere utilizar carretas para portar la presencia de Dios porque no quieren sacrificio. Así es, hermano. Y cuando David iba avanzando y brincando y el pueblo en júbilo, los bueyes que llevaban aquel carruaje nuevo, donde llevaban el arca del pacto, se tropezaron y vino un hombre llamado Usa que le mete la mano. Eso está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5. Y le metió la mano y dice que en ese instante Usa cayó muerto. Y aquel lugar dice que hasta el día de hoy se llama Pérez Usa. ¿Por qué motivo? Porque no hubo respeto a la presencia de Dios. Como ministros tenemos que respetar lo que está en nosotros, lo que Dios ha puesto, respetar la iglesia, respetar la sana doctrina que es la palabra del Señor. Así que, mi hermano, le invito para que meditemos en este pasaje, hermano Luis, y ya continuamos con este lindo pasaje de Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, verso 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto. El arca del pacto era la presencia de Dios en esa caja de acacia forrada de oro para Israel, para el pueblo de Israel. Era la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Pero 1400 años después de este paso del Jordán, llegó la presencia de Dios hecha carne, hermano, hecha carne. Y curiosamente, en el mismo lugar donde pasaron, dice aquí en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, en el mismo lugar donde el pueblo de Dios había pasado hace 1400 años. Estaba Juan predicando y dice en San Mateo: entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El río Jordán, un río sucio, hermano, donde Naamán no quería sumergirse. El Rey de Reyes y Señor de Señores escogió el río más sucio que existe en Palestina para poder sumergirse y darnos a nosotros el ejemplo de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, hermano, de que en Mateo
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El arca del pacto, hermanos, era la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo, 1400 años después, era la presencia de Dios hecha carne sobre la faz de la tierra. Y oiga lo que dice San Mateo capítulo 12. Sabiendo esto, Jesús se apartaba de allí y le siguió mucha gente, y a todos los sanaba la presencia de Dios. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. En la presencia de Dios, 1400 años antes, era solamente para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. Pero ahora viene la presencia directa del cielo reflejada en nuestro Señor Jesucristo, y es para toda la humanidad. Y dice aquí: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Usted, querido hermano, y todos nosotros como pueblo gentil, la presencia de Dios, el arca de la alianza, es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como humanos hemos tratado de darle la espalda a Dios y no queremos nada con Dios. Y vea, todo el sacrificio y todo este estudio es precisamente porque Dios te ama, porque Dios quiere bendecirte. Dios te está dando palabra a través de este medio, a través de este canal, y tú no tienes que cerrar oídos, porque Dios está hablando a través de estos pastores, a través de estos predicadores, a través de estos evangelistas, para que esos oídos sean abiertos y palabra de Dios llegue a tu entendimiento, y que ese espíritu sea revivido, y que no esté muerto, Tienes que apartarte del mundo para que la presencia de Dios empiece a morar en tu vida, hermano. Así es, hermano. En el capítulo 3, versículo 5 de Josué, dice la escritura: y dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Una de las cosas que yo creo que hoy necesitamos es volver a la santidad del Señor. Amén, hermano. A la santidad del Señor. Dice: ¿por qué motivo? Dios quiere hacer maravillas entre el pueblo. Hoy en día se predican muchas cosas, y una de las cosas que hoy se están ofreciendo son milagros a granel, a precio de dinero. Pero la Biblia aquí no me habla que sea por dinero que yo voy a conseguir los milagros. Tengo que volverme al Señor. Creo en el ofrendar, creo en el diezmar, creo que hay que darle a Dios, sí, pero a Dios no se compra con dinero. A Dios se busca de corazón. Y la demanda en el versículo 5: santificaos. La palabra santificados, la palabra santo, viene o significa apartado. ¿Apartado de qué? De las cosas mundanas. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 4 dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Amén. Hay muchas cosas que hoy en día se están aceptando dentro de la iglesia de Cristo
como si fuesen buenas, pero a Dios no le agradan. Por eso Isaías dice: ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llaman bueno. Hoy se quiere oír lo que se quiere oír, pero la demanda del Señor siempre será la misma. En el libro de Levítico, en el capítulo 11, el Señor demanda santidad. Sed santos porque yo soy santo. Dios está pidiendo que usted y yo nos volvamos. Si hemos pecado, claro, todos pecamos. Usted dirá: usted no peca, hermano William. Sí, todos pecamos. Somos una raza pecadora. Pero que la costumbre de pecar no se haga en nosotros. Somos pecadores y tenemos que venir a Cristo. Pablo dice a los romanos: no hay justo ni aun uno. Pero la palabra santidad o santificados es limpiarnos. El apóstol Juan dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo me puedo santificar yo? Viniendo a Cristo Jesús, hermano y amigo. No hay otra manera. No hay otro Dios. No hay otro santo. Es Jesús. Amén. Y a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario es que usted y yo podemos santificarnos. Yo le invito en esta tarde, donde quiera que usted nos esté mirando, ya sea por el canal 54 o también por diferentes medios donde se estará pasando esta predicación, vuélvase a Cristo. Usted dirá: yo estuve en los caminos del Señor, pero estoy apartado. Estás a tiempo. Vuélvete a Cristo. Amén. Él no te va a rechazar. Él te sigue esperando. Esta es una tarde, esta es una hora, este es un día especial para que usted, mi amigo, abra su corazón a Cristo y le entregue y renuncie a todo pecado. Hermano Luis. Sí. Vamos a entrar a unos comerciales, hermano, y luego, ya para concluir Su presencia nos guiará, es el título de este mensaje de esta tarde, y en el verso 7 del capítulo 3 del libro de Josué dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré también contigo. Qué bendición, hermano, que Dios te dé esa promesa que tú necesitas. Tú no necesitas dinero, tú necesitas presencia de Dios. ¿Para qué? Para que la bendición llegue. Pero la bendición, como dice mi hermano William, no se compra con dinero, se compra, hermano, metiéndose con Dios. Porque Dios, al saber de que nosotros le pertenecemos y que hemos sido comprados con sangre allí en la cruz del Calvario, Él te va a tomar en su mano. Y a partir de ese momento, así dice, a partir de este día comenzaré a engrandecerte. Escuche palabra de Dios, hermano. Usted que está en tribulación, usted que está en angustia, tal vez con un cuadro clínico de muerte, Dios te habla hoy. Mi presencia irá contigo, dice Voz de Restauración, hermano William. Así es, hermano Luis. Su presencia nos guiará. Cuando nosotros nos dejamos guiar por esa presencia, es cuando el Señor nos va a engrandecer. ¿Y qué significa engrandecer? Que nos va a dar todo lo que el Señor ha prometido que nos va a dar. Quizás ha recibido muchas promesas de parte del Señor. Sí, déjese guiar por la presencia de Dios. Venga hoy al altar de la oración con nosotros. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, deja que tu presencia entre en mi vida y me guíe. Den espacio al Espíritu Santo. Jesús dijo, dice la palabra en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, en esta tarde usted nos ha escuchado la palabra del Señor, no a nosotros, la voz de Dios, una voz de restauración para su vida. Esta es la tarde para que usted pueda decirle: Señor, te entrego mi corazón, o me reconcilio contigo, para que tu presencia me guíe. Necesitamos la guianza. Necesitas la guianza del Señor en tu hogar, en tu matrimonio. Quizás tu matrimonio se ha estado tambaleando, desboronando. Sientes que ya estás a punto del divorcio. Deje que la presencia de Dios te guíe.
ven a Cristo Jesús. Él tiene solución para ti, hermano Luis. Querido hermano, si usted ha escuchado este mensaje y tiene alguna necesidad, haga una oración con nosotros. Si usted quiere reconciliarse con Dios, haga una oración con nosotros. Y diga de la siguiente manera, ponga su mano en dirección a la pantalla y diga de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo en este día, en esta hora, Señor. Te recibo, Señor, en esta hora. Y declaro que tú eres a partir de este momento mi suficiente Salvador, para que usted tome, Padre Santo, el control de mi vida. Y que yo pueda, a partir de este momento, pasar el río Jordán, así como aquel pueblo lo pasó en un momento donde después de 40 años de andar perdidos en el desierto, tuvieron la osadía, porque Dios lo mandó, Dios lo demandó. De esa manera pasaron el río Jordán. Y esta es tu tarde, este es tu día, este es tu bendición, donde usted, querido hermano, está pasando el río Jordán, se está humillando ante nuestro Señor Jesucristo y está clamando a Dios. Está clamando a Dios porque usted se ha declarado impotente de poder hacerle frente a las cosas que lo están acosando, a la situación que lo está atormentando, y Dios hará todo, hermano, bendición de ahora en adelante para tu vida. Hermano William, una despedida. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Luis, por la invitación a todos los escuchas y, bueno, los televidentes de este canal 54 y de este programa Voz de Restauración. Para mí ha sido un gusto, un placer haber compartido este espacio con ustedes, y esperamos seguirnos viendo pronto. Y les invito para que ustedes continúen en este espacio escuchando miércoles a miércoles la Voz de Restauración. Amén. Así es, queridos hermanos. Desgraciadamente ya el tiempo nos comió, y como ya es una tradición, una despedida, si Dios no ha venido por su iglesia dentro de 8 días, estaremos aquí estorbando al enemigo por medio de Voz de Restauración en San José de Costa Rica para las naciones. Amén. Es la carta perfecta, la primera y la última letra. Jesús, eres la carta de amor que ha cautivado todo mi corazón. Has cautivado mi corazón. Es tu amor, es tu amor, que como un poema ha robado mi atención. Es tu amor, han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón. Jesús, eres la carta perfecta, son tus palabras que me dan certeza.